Europa ha cruzado una línea invisible sin darse cuenta. No hubo sirenas, ni declaraciones solemnes, ni banderas a media asta. Solo una certeza incómoda que empieza a filtrarse en Bruselas, en los cuarteles y en los mercados. El sistema que garantizaba la seguridad del continente ya no funciona como antes. Y cuando las estructuras que sostienen la paz comienzan a fallar, la historia no avisa, simplemente avanza. En Bruselas, enero de 2026 no se vive como un mes más en el calendario. Se vive como un umbral, como el instante previo a una explosión silenciosa. Fuentes comunitarias hablan de un antes y un después, de reuniones tensas, de informes que circulan con lenguaje cada vez menos diplomático. La arquitectura de seguridad europea, diseñada bajo la sombra protectora de Estados Unidos, parece tambalearse justo cuando más se la necesita. Y el detonante tiene un nombre que hasta hace poco sonaba lejano, casi exótico: Groenlandia. Según versiones que se repiten en varias capitales, lo que empezó como una ambición transaccional se transformó, en cuestión de semanas, en una política de presión abierta por parte del presidente estadounidense, Donald Trump. En enero de 2026, Trump no solo se negó a descartar el uso de la fuerza para adquirir el territorio autónomo danés, sino que llegó a calificar la propiedad estadounidense de la isla como una necesidad absoluta para la seguridad nacional. Una frase que en Europa cayó como un rayo en cielo despejado. ¿Desde cuándo un aliado histórico habla en términos de adquisición territorial? ¿Desde cuándo la soberanía de un socio se convierte en una ficha negociable? La tensión escaló rápidamente. Desde la Casa Blanca se deslizó la amenaza de imponer aranceles del 25% a los bienes de la Unión Europea si Dinamarca no cedía soberanía. No era solo presión económica, era un mensaje político, un aviso de que el vínculo transatlántico podía convertirse, de un día para otro, en una relación de fuerza. En Bruselas, algunos diplomáticos hablan ya de chantaje estratégico, aunque nadie lo diga en público. La respuesta europea fue inmediata y, según fuentes cercanas al proceso, deliberadamente visible. Dinamarca desplegó tropas en la operación Arctic Endurance. Aliados de la OTAN mostraron respaldo explícito. El comisario de Defensa de la Unión, Andrius Kubilius, lanzó una advertencia sin precedentes. Cualquier agresión activaría la cláusula de asistencia mutua del Tratado de la Unión y el artículo 5 de la OTAN. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habló de líneas que no podían cruzarse. El lenguaje era firme, casi marcial. Europa estaba dispuesta a defender territorio europeo, incluso si la amenaza venía de su principal aliado. Días después, en la cumbre de Davos del 21 de enero, Trump anunció un marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para evitar el uso de la fuerza y retirar las amenazas arancelarias. Oficialmente, la crisis se daba por contenida. Extraoficialmente, el diagnóstico era otro. Analistas, militares retirados y altos funcionarios coinciden en una idea que se repite en voz baja. El daño a la confianza estratégica europea es profundo, quizá irreversible. Si Groenlandia pudo estar en la mesa, ¿qué impide que mañana lo esté cualquier otro interés europeo? Es en este contexto donde toma forma el llamado Plan Kubilius, una propuesta que, según fuentes comunitarias, ya no se discute como hipótesis académica, sino como hoja de ruta posible. El corazón del plan es tan simbólico como contundente: una fuerza militar permanente de la Unión Europea de 100.000 efectivos, una cifra calculada para reemplazar, en caso de retirada estadounidense, al contingente de Estados Unidos estacionado actualmente en Europa. No se trata solo de soldados, se trata de un mensaje: Europa quiere dejar de ser dependiente. El plan incluye además la creación de un Consejo de Seguridad Europeo, reducido, ágil, integrado por entre 10 y 12 Estados miembros, con la participación del Reino Unido. La idea es evitar la parálisis de la unanimidad y responder con rapidez en escenarios de crisis. Kubilius ha sido especialmente duro al describir la situación actual. 27 ejércitos nacionales fragmentados, ejércitos bonsai, bien presentados pero incapaces de operar de forma autónoma en conflictos de alta intensidad. Una frase que ha incomodado a más de una capital. Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha respaldado esta visión, advirtiendo que sin una industria de defensa integrada, Europa corre el riesgo de ser tratada como un menú en la mesa de las grandes potencias. Elegida por partes, presionada donde más duele, vulnerable en sus dependencias estratégicas, pero la sacudida no termina ahí. En Davos, casi en paralelo a la crisis de Groenlandia, Trump presentó otra iniciativa que ha encendido alarmas en Europa: la llamada Junta de Paz, o Board of Peace, una organización paraestatal que, según sus promotores, busca suplantar el papel de la ONU en la resolución de conflictos, empezando por la reconstrucción de Gaza. El detalle que más inquieta no es solo el objetivo, sino el método: una membresía permanente a cambio de $1.000 millones y un poder de veto vitalicio en manos de Trump. Algunos países aceptaron unirse. Hungría, Bulgaria, Argentina e Israel figuran entre los primeros. Otros dijeron no.
Francia, España y el Reino Unido rechazaron formalmente la invitación. El presidente español, Pedro Sánchez, justificó la negativa por coherencia con una política exterior basada en el derecho internacional y el multilateralismo. Pero en Bruselas se impone una lectura más inquietante. La Junta de Paz no es solo una alternativa diplomática, es una señal de que el orden internacional tradicional está siendo desafiado desde dentro. Todo esto ocurre mientras el Parlamento Europeo alerta de un arco de inestabilidad que rodea al continente. Ucrania entra en su cuarto año de guerra. El Sáhel se descompone entre golpes de Estado y violencia crónica. El Ártico se militariza a un ritmo acelerado. Y China controla el 98% del suministro de tierras raras que necesita la Unión, una dependencia que, según informes recientes, ya se utiliza como herramienta de presión geopolítica. La brújula estratégica avanza, sí. La capacidad de despliegue rápido de 5.000 efectivos es operativa desde 2025. Pero la brecha entre ambición política y realidad operativa sigue siendo abismal. Polonia destina cerca del 5% de su PIB a defensa. Otros estados dudan, discuten, posponen. El nacionalismo industrial bloquea proyectos comunes, y el tiempo, según advierten fuentes comunitarias, se agota. Para muchos analistas, enero de 2026 marca el final de la Pax Americana en Europa. No con un discurso solemne, sino con una acumulación de gestos, amenazas y decisiones que han erosionado la confianza. El exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, lo ha dicho sin rodeos en declaraciones recientes. La fiabilidad de Estados Unidos ha quedado seriamente dañada por una retórica que convierte la política internacional en una transacción de poder. Y así, Europa se encuentra ante una decisión que definirá su futuro. Consolidarse como un sujeto geopolítico independiente, con capacidad real de defensa, o seguir dependiendo de una alianza cuya solidez ya no parece garantizada. No es solo una cuestión militar, es una cuestión de identidad, de soberanía, de supervivencia política, porque algo grande está pasando, algo que no siempre ocupa titulares, pero que se filtra en cada informe, en cada cumbre, en cada gesto de desconfianza. Europa está entrando en una nueva era, una era sin certezas absolutas, sin paraguas garantizados. Y la pregunta final, la que nadie se atreve a formular en voz alta, queda flotando en el aire. Cuando llegue la próxima crisis, ¿estará Europa lista o volverá a descubrir que la historia no espera a nadie? Y tú tienes que ser el primero en saberlo. Suscríbete a este canal, activa todas las notificaciones, comparte esta noticia y dale un like. El reloj sigue corriendo. La noticia no para, y nosotros tampoco. Haz clic en suscribirse. Nos vemos en la próxima noticia.